Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente, normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente, y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas, o cuidar a la familia, o tener más horas manejando, o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. Llegó un punto de la vida en donde la neta, pues ya las cosas en el cantón estaban bien erizas, muchas broncas. No nos entendíamos muy bien, yo con mi mamá pues casi no charlaba. Afortunadamente, pues ahorita ya la cosa es distinta. Entre todo este cambio pudimos generar una amistad bastante buena, reforzar esa relación de familia. Ya entrar entre más confianza, poder abrirnos al diálogo, y eso libera muchas cosas que uno tiene en la cabeza, toda esa cosa que tiene dentro. Pues igual gracias a mi chica, a mi novia que siempre estuvo ahí para entenderme, para escucharme, para apoyarme, pues podemos contar otra parte muy diferente a lo que era la historia. Dice así, yo sé que estás ahí sentado pensando que nadie te escucha y que el tiempo no está pasando, tal vez deprimido en los vicios que has agarrado. Tranquilo que tenemos un camino adecuado, en serio te digo, la música no duele, por eso escúchalo, si yo puedo tú puedes. Los niños pueden tener problemas de salud mental. Qué bueno que estés con nosotros, Gaby. Pues muchas gracias por la invitación, Javier. La verdad es que ya sabes que me gusta mucho trabajar contigo, además en especial, y les agradezco la invitación, y pues espero que esta charla sea de interés y además pues de provecho, ¿no? Que ayude a todos los que nos están escuchando. Y sobre eso quisiera que empezáramos puntualizando algo. Creo que hay una duda clara sobre qué significa salud mental en general, pero cuando hablamos de salud mental en los niños, esto todavía es más confuso. ¿Podrías ayudarnos un poquito como aclarándole a todos los que nos están viendo qué es la salud mental en los niños? Sí, creo que sí. Bueno, la salud mental en general es un concepto mucho más amplio, va mucho más allá de solo la ausencia de trastornos o discapacidad. Y justamente en la infancia, además, la salud mental infantil va a incluir, pues, el alcanzar los indicadores de desarrollo, ¿no? Los hitos también que decimos de desarrollo, como pueden ser, pues, el desarrollo psicomotriz, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional. Y además, ¿no? La capacidad de poder aprender o de alcanzar a aprender habilidades sociales saludables, ¿sí? Y bueno, regular también conforme va avanzando el crecimiento y el desarrollo, las emociones, y lograr tener estrategias para afrontar las dificultades que se podrían presentar en la vida cotidiana en la que se desarrollan nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿no? Como puede ser la casa, con la familia, la parte social, la escuela, que bueno, ahorita es en línea, ya lo platicaremos más adelante, pero pues en todos sus ámbitos. Me queda más claro, y fíjate que eso me lleva a la siguiente pregunta. Cuando uno se enfrenta a un niño
de manera particular también tienes que hablar con el papá, ¿no? Y muchas veces como que los papás o las familias en general somos muy tolerantes a la enfermedad mental. Como que creemos que es algo que se le va a pasar cuando crezca. O es algo, ay, es que es igualito a como era uno de sus tíos. Yo era así a su edad. O de repente hasta encuentran así, no, pues que es que mi esposo tenía un tío que era igualito a lo que le está pasando. Y eso lejos de, digo, porque que tengas un tío o lo que sea, pues tampoco te asegura nada, ¿no? Pero ¿cómo ayudar a los papás a entender que esto posiblemente sea un problema, un problema de la salud mental? Y no solamente, es que es igualito a uno de sus tíos. Sí, bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque sí pasa esto de que te dicen, yo era así, ¿no? O mi hermano o mi hermana eran así. Y bueno, o sea, si nos fuéramos a explorar al tío o a la hermana, etcétera, pues te das cuenta que ha impactado en su calidad de vida. Entonces es importante también, porque otra cosa es que los problemas o los trastornos de salud mental o trastornos psiquiátricos en esta población infantil no se comportan igual que en la población adulta, ¿no? Entonces, y va a depender de la edad la manifestación de los síntomas. Entonces, si por ejemplo yo le digo a una mamá que su hijo o hija tienen depresión y no le explico que los síntomas no son iguales que en los adultos y no le explico cuáles son esos síntomas o cómo se están manifestando en su hija o hijo, pues puede fácilmente ir a internet, ¿no? Y entonces va a leer ahí la descripción como de los criterios de depresión que están basados en población adulta, ¿no? También de algunos problemas de ansiedad que están basados en población adulta, y entonces es más fácil que diga, pues no, mi hija o mi hijo no tiene eso. Entonces es bien importante tener claro que las manifestaciones van a ser diferentes en población infantil y que además impacta en la calidad de vida actual de esa niña, niño, adolescente, y que ese impacto también se espera hacia el futuro, ¿no? Es decir, van a tener mayores consecuencias negativas si no se trata, si no se interviene a tiempo, pues no solo en su salud mental, sino en todo, ¿no? En la propia salud física, en su desarrollo académico, posteriormente en su desarrollo laboral, en el desarrollo social también, es decir, va a tener un impacto global. Entonces sí es muy importante pues tener claro que cuando hay disfunción, además, cuando ya esa conducta que catalogábamos a lo mejor como normal o estábamos tolerando, vemos que está teniendo un impacto negativo, pues algo está pasando. Sí, creo que lo dejas muy claro en la parte de disfunción e impacto negativo. Y fíjate que, también la Organización Mundial para la Salud nos ha dejado claro que si no más, al menos la mitad de los trastornos mentales inician alrededor de los 14 años. La mayor cantidad de trastornos mentales, no únicamente en la infancia y en la adolescencia, no se tratan, pero de manera particular a esta edad se tratan menos. ¿Cómo podemos ayudar o cómo podemos clarificar cuáles son los problemas de salud mental más comunes en la infancia y en la adolescencia? Bueno, hay problemas de salud mental que de hecho inician en la infancia, ¿no? Y estos están dentro del grupo de los trastornos del neurodesarrollo. La identificación temprana o no de estos problemas pues va a depender de un sinfín de factores, ¿no? Ambientales, sociales, familiares, pero además no todos los trastornos tienen la misma severidad de los síntomas, ¿no? Hay unos en donde los síntomas son mucho más leves y hasta que ese niño llega a la adolescencia y se enfrenta a nuevos desafíos o desafíos a los que no había estado expuesto, pues empieza a tener dificultades. También otra característica es que estos trastornos del neurodesarrollo pueden tener o no comorbilidades desde edad temprana. Pues si no tienen comorbilidades y la sintomatología es leve, pues existe más la posibilidad de que pasen desapercibidos. Pero si la sintomatología es importante y además se agrega comorbilidad, pues es posible que se identifiquen más tempranamente. ¿Como cuáles son estos trastornos? Pues el trastorno de déficit de atención, por déficit de atención y hiperactividad, los trastornos del espectro autista y la discapacidad intelectual. Son como los más comunes. Pero no solo esos, también podemos tener niñas, niños, adolescentes con problemas de ansiedad, con depresión y con algunos otros trastornos de conducta. Entonces, la importancia de esto pues es identificarlos tempranamente y reducir el impacto
negativo las consecuencias negativas. Y esto me lleva a recordar que hace un momento mencionabas algunas características de la depresión infantil, pero a veces es como, digo, la depresión es la enfermedad mental más frecuente, más prevalente a nivel mundial, pero en niños es difícil que la gente la diagnostique, ¿no? Ya nos comentabas que mucho de eso tiene que ver con que la depresión no se manifiesta de la misma manera en niños que en otras personas, ¿no? Que particularmente en adultos. Como que en adultos estamos más acostumbrados a identificar algunas características de la depresión, pero ¿qué características tiene la depresión en niños? Bueno, aquí también es una excelente pregunta, ¿no? Y lo principal es, creo que dejar claro primero, recordar que depresión y tristeza son cosas completamente distintas. La tristeza es una emoción básica que todos hemos experimentado, ¿no? Y no es una enfermedad. Y la tristeza puede ser uno de muchos síntomas que conforman a la depresión, ¿sí? Pero no es la única emoción. Justamente en los niños, las niñas y los niños, en adolescentes, podemos encontrar una emoción mucho más frecuente que la tristeza, que es la irritabilidad. Ese sería uno de los datos. Pero además tenemos que tener muy en cuenta la etapa del desarrollo en la que se encuentran, ¿no? En niños menores de 7 años, que es cognitivamente a veces más difícil identificar, incluso manifestar sus propias emociones y a veces incluso reconocerlas, pues tenemos que la depresión en menores de 7 años se puede manifestar a través de síntomas físicos, por ejemplo, síntomas físicos como dolorcito de cabeza, dolor de estómago, que ya se han estudiado, ¿no? Y que ya los ha visto el pediatra y que pues no se encuentra como una razón o motivo, no hay una causa de base, no se identifica, entonces esa puede ser una. Además, niños pequeños, menores de 7 años, también podemos encontrar alteraciones del apetito, ¿no? Que de repente les cueste mucho comer, no quieran comer, o en ocasiones puede que coman de más, y también alteraciones en el patrón de sueño. Después, además de esos síntomas, ¿no? Ya niños en edad escolar de 7 a 11 años, se puede agregar dificultades académicas. Ese es un dato a veces muy característico de los episodios depresivos ya con mayor severidad, ¿no? Hay una disminución en el rendimiento académico notable, ¿no? Y no encontramos como la razón, y que empiezan a jugar menos, o que los vemos, o que ellos mismos manifiestan que están constantemente aburridos, incluso cuando tienen la posibilidad de hacer algo que previamente les gustaba mucho. Ya en adolescentes, donde también podemos encontrar, ¿no? Que hay estas alteraciones en el funcionamiento académico, ellos ya pueden verbalizar más y reconocer, expresar sus emociones, entonces sí pueden llegar a manifestar o que se sienten tristes o que sienten una sensación de, por ejemplo, de incompetencia, de que no pueden, o llegar a presentar problemas de conducta. Por eso sí es bien importante que si ante la duda acudan con un especialista, un profesional en salud mental de niños y adolescentes, porque no todos los problemas de conducta son, por ejemplo, TDAH, ¿sí? A veces los problemas de ansiedad, la depresión, se van a manifestar a través de la conducta, y ya en la adolescencia, en los episodios más graves de depresión, ahí ya podemos identificar incluso pues que se empieza a manifestar o expresar ya ideas pues de no querer estar vivos, ¿no? O de pensar en la muerte. Entonces es importantísimo por eso la identificación, ¿no? Y temprana, ¿no? Porque además está impactando en su calidad de vida actual. Y dices que es importante la detección temprana y todo, pero pues muchas veces no pasa. O sea, muchas veces sigue pasando el tiempo y no detectamos nada de estos. ¿Qué consecuencias o qué implicaciones podría tener no dar tratamiento a estos trastornos? Bueno, pues el no tratar desde el inicio de los síntomas, los problemas de salud mental, pues tienen un impacto desde el desarrollo, ¿no? El desarrollo de esa niña, niño, adolescente, su desarrollo en general, ¿no? Hablando desde la parte biológica, ¿no? Pero también desde la parte social, por ejemplo. Además, los logros académicos también van a verse penalizados por la presencia del trastorno mental sin tratamiento, y a la larga, ¿no? Porque pues también hay consecuencias a mediano y largo plazo, pues se va a ver afectado, reducido el potencial para alcanzar una vida plena, productiva y saludable para esa persona. Además, Sí, termina. Digo, ahora nos vamos del otro lado, ¿no? O sea, no solo lo negativo, ahora de lo positivo, de tratarlos, el tratarlos en cuanto
o intervenir en cuanto vemos que hay algo no está bien, ¿no? Que vemos que papá y mamá son los que mejor conocen a sus hijos. Entonces, cuando empezamos a identificar situaciones, conductas, emociones que no son habituales en ellos, pues el buscar a mejor el apoyo profesional e identificar tempranamente, pues va a ayudar muchísimo. Sí, el identificarlos temprano mejora el curso y pronóstico notablemente, reduce el sufrimiento y la discapacidad, entendiéndose por discapacidad, pues que en muchas ocasiones esos trastornos penalizan, ¿no?, su funcionamiento académico, social, en lo familiar. Entonces, pues además de mejorar de forma integral la salud, va a haber un mejor desarrollo familiar, social y académico. Ya cuando hay una intervención, por ejemplo, pues eso también ayuda mucho a los papás y a los profesores a entender lo que está pasando y a participar incluso en las intervenciones, que es una parte muy importante. Y ahora que pues, los papás quieran o no tienen que intervenir porque pues están todos en su casa y a veces son maestros y estamos en una pandemia, ¿qué recomendaciones nos harías ahora que pues es que también los padres tampoco la han pasado muy bien en esta pandemia, y no nada más los padres, o sea, todos la hemos pasado mal, pero creo que de repente también los chicos la han pasado mal en la pandemia, hemos tenido que adaptarnos a diferentes cosas? ¿Qué recomendaciones nos harías? Pues simplemente como para entender esto, que no todos la estamos pasando bien, que quizás alguien de mi familia lo está pasando mal, en el contexto de la pandemia. Bueno, pues sí, ¿no? Ya sabemos que la situación, en el caso de la mayoría, ¿no? Son las medidas de salud pública que se han tomado, como el confinamiento, lo que ha tenido impacto en muchos ámbitos, pero refiriéndonos a la parte de la salud mental, pues para niñas, niños y adolescentes, la familia es la base. Sí, o sea, es decir, el sistema familiar y las interacciones familiares son súper importantes, porque las mamás y los papás pues son esenciales para amortiguar el estrés en sus hijos. ¿Sí? Sin embargo, como bien comentabas, las mamás y los papás están enfrentando nuevos retos y tensiones que antes no tenían, como con esto de la escuela en casa, por ejemplo, pues están haciendo que hacer cargo también además de sus trabajos, de estar apoyando probablemente a sus hijos. Es decir, ahorita tienen como más demandas sin ayuda externa que antes sí tenían, y bueno, además de sus propias vivencias, como bien decías, todos, de alguna forma en todos está teniendo cierto impacto. Entonces, pues las propias dificultades que están experimentando mamá y papá, problemas laborales, económicos, pues incluso pérdidas también de seres queridos asociados a COVID-19. Entonces, eso puede favorecer que el poder escuchar a nuestros hijos, ser sensibles ante lo que están pensando y sintiendo, pues se vea, digamos, mermado. Entonces, tenemos que estar atentos, ¿no? Y algo que podría ayudar mucho en el entorno en el que estamos, en el entorno familiar, pues es validar lo que están sintiendo, no solo nuestros hijos, sino otros familiares que quizás se encuentren ahí viviendo con nosotros, porque bueno, hay que recordar que a todos nos hace bien, ¿no? Nos ayuda a estar en un entorno acogedor donde nos podamos expresar, donde nos podamos sentir seguros, respetados y aceptados. Oye, y ahorita es que me viene a la mente la canción, pero ¿cuándo ya es tiempo de ir con el psiquiatra? O sea, ¿cuándo ya es necesario consultar a un profesional de la salud mental? Bueno, pues primeramente yo diría que cuando ya estamos observando en nuestros hijos, ¿no?, ciertas conductas, ciertos problemas para regular o expresar sus emociones, que nos preocupan y que además se han prolongado en el tiempo, ¿no? Que han sido como constante a lo largo de los días y se han prolongado en el tiempo. Yo diría que más allá de 2 semanas, pues ya, ¿no?, prendan como el foco de alerta para saber qué está pasando. Digo, además que está notando que está impactando en su desempeño, a lo mejor académico, en la relación con sus hermanos o otros integrantes de la familia. Entonces, bueno, esa sería una. Otra, pues cuando hay conductas de riesgo, ¿no? Definitivamente ya hay que buscar el apoyo. ¿Como qué conductas de riesgo? Bueno, pues como que está teniendo de repente algunos comportamientos temerarios en donde vemos que está poniendo en riesgo su integridad o cosas en las que está poniendo en riesgo la integridad de otros. Entonces ahí definitivamente pues hay que acudir y no tener miedo, ¿sabes? Hay mucho estigma
en relación no solo a ir al psiquiatra, en general a los profesionales de salud mental, ¿no? Entonces, pero la verdad es que el ir al psiquiatra no es igual a medicamento, eso es súper importante, y entre más temprano vayan, de hecho, incluso hay intervenciones que son no farmacológicas y que se pueden empezar a instaurar, ¿no? Desde temprano, y además pues nos van a ayudar, ¿no? Como papás a ver qué pasos o cuáles serán los siguientes pasos a dar para poder ayudar a nuestras hijas e hijos, sobre todo en estos momentos tan difíciles del confinamiento, en donde además pues están lejos o no pueden estar en línea con sus amigos o amigas, pero no es lo mismo, no es lo mismo este apoyo que puedan percibir acudiendo a la escuela, y entonces pues el estar nosotros pendientes es muy importante. Sin lugar a dudas, me acuerdo de unas palabras que me decía el doctor Muñoz, de que los niños comen, juegan y duermen. Si algo de eso no están haciendo, está mal. Así es. Y creo que dentro de lo que cabe hace como mucho sentido sobre todo esto. ¿Quisieras darnos alguna recomendación final como sobre las dudas que tú más ves, sobre las cosas que tú más ves? No sé, una como cierre de ideas sobre esta entrevista. Sí. Pues las dudas ahorita giran mucho en torno al tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Puede ser desde dudas de papás de ¿será que esto le va a impactar en el futuro a mi hija o a mi hijo? En realidad, pues se está investigando, ese tema se está investigando. Los estudios que se han hecho ya en países europeos, por ejemplo, en población infantil, es que sí hubo un aumento, ¿no? En presencia de síntomas de ansiedad o depresión, y de inatención. También se habla mucho de que ha habido problemas de atención. No todo es trastorno, ¿no? Hay que ver qué tan desadaptativo es lo que están experimentando, lo que estamos viendo en nuestras hijas o hijos, y qué tanto está afectando su diario funcionamiento, ¿sí? Y recomendaciones en general, pues yo diría que empecemos por nosotros como adultos, ¿no? Por el autocuidado, el tratar en la medida de lo posible, pues sí, de comer bien, de dormir bien, ¿no? De dificultades a lo mejor económicas, pues ellos se están dando cuenta, ¿no? De que estamos angustiados, estresados, no les decimos, y entonces ellos pueden empezar a fantasear con qué podría estar pasando. Entonces la comunicación es algo muy importante, esa es una recomendación que yo les haría, que hablen, ¿no? Empecemos nosotros los adultos por hablar sobre lo que está pasando, cómo nos estamos sintiendo, que en ocasiones no ha sido fácil tampoco para nosotros como adultos, y que también queremos ayudarles a ellos y entenderles. Y ya había, no sé, algunos factores de riesgo previos a la pandemia, o por ahí alguna duda de que pudiera tener nuestra hija o nuestro hijo alguna enfermedad mental o algún problema de salud mental, pues sí sería importante que buscar el apoyo, ¿no? Y ahorita hay muchas posibilidades, es decir, la modalidad, por ejemplo, ahora de la consulta en línea, ¿no? El apoyo en línea, saber si algo está pasando o no, que nos puedan orientar como papás, pues será muy importante. Y hay algo que le comentaba a Javier hace rato antes de que iniciáramos, de cómo en consulta nos ocurre que varias de las personas adultas que llegan con nosotros y resulta que tienen un problema de salud mental que inició en la infancia y no se trató, como varios de ellos hacen o refieren, ¿no? De que cómo les hubiera gustado, ¿no? que se interviniera desde la infancia, y cómo eso hubiera cambiado quizás toda la experiencia o los problemas que experimentaron a lo largo de la vida, ¿no? Entonces es muy importante estar alerta, estar atentos, y pues sería todo. Y creo que esas recomendaciones también son muy importantes, no solo ahora en el momento de estar en casa, sino ahora que hay escuelas que van a volver. Entonces creo que es importante también para nosotros aliviar un poco la ansiedad de aquellos padres que se están enfrentando a todas estas cosas. ¿Y tú más que decir? Pues no, bueno, que se acerquen, por ahí les dejo al final los datos del Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿no? Ahí en la página al inicio hay varios teléfonos, pues también está la página de
coronavirus.gov.mx, donde está el apartado de salud mental, y ahí también pueden encontrar información de gran ayuda y teléfonos de lugares a donde pueden acudir o donde pueden solicitar apoyo, y les dejo también los datos de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, los eventos que estamos teniendo para hablar de salud mental en población de niños, niñas y adolescentes. Y pues muchas gracias, Gaby, por toda esta información. Creo que ha sido una entrevista muy productiva, muy fructífera. Muchas gracias a todos por estar al pendiente de todos estos eventos que tenemos para ustedes. Espero que les haya sido tan útil y entretenido como lo fue para mí, y espero que nos podamos ver en el siguiente evento. Muchas gracias. Gracias. Tú eres un héroe y con tu capa puedes enfrentar todo. En estos tiempos de pandemia, el estrés, tristeza, enojo y desesperanza se convierten en tus peores enemigos. Pero no estás solo. Tu capa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, está contigo. Aquí hay apoyo psicológico, acompañamiento, acciones preventivas y apoyo para la familia. Ubica el más cercano llamando a la línea de la vida, 800-911-2000. Usa tu capa y vence a las adicciones. CONADIC, Secretaría de Salud. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción, y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la línea de la vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. CONADIC, Secretaría de Salud. Hay fiesta en casa de Paula. ¿Vamos? Fiesta, fiesta. Hay pandemia, güey. Mejor ni salgo. No me quiero contagiar ni contagiar a mis abuelos. Ay, ¿no están hartos de estar encerrados? Y va a haber de todo. No, güey. ¿Por unas chelas te quieres arriesgar? ¡Aburrida! Ana tiene razón. Mejor una videollamada, ¿va? Tienes la libertad de elegir tu forma de vivir. Si necesitas apoyo, CONADIC te escucha. CONADIC, Secretaría de Salud. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite.